Bienvenido a nuestra masterclass Plan Estratégico de Negocios para Pymes y Emprendedores, programa de mentorías de 31 días. Y me presento como facilitadora, soy Isra Peña, ingeniero industrial, con más de 20 años de experiencia implementando sistemas de gestión de estándar internacional como las normas ISO 9001, 22000, entre otras normas y he tenido la oportunidad de trabajar en empresas grandes y medianas en la que he podido desarrollar distintos ámbitos estratégicos para el desarrollo organizacional, lo cual me encanta y me apasiona este tema, por lo cual he creado un planificador digital que incluye este programa, el cual te va a permitir manejar realmente de forma ordenada y metódica este plan estratégico para que realmente puedas ver tus resultados, que es lo más importante. Y entonces me pregunto, bueno, ¿qué es un plan estratégico de negocios? ¿Qué es para ti un plan estratégico de negocios? Un plan estratégico de negocios en- tiene muchas definiciones o bibliografías. Sin embargo, creo que esta es una definición fácil y práctica para entender. Es un documento integrado que establece la planificación a largo plazo económica, financiera, estratégica y organizativa de una empresa para lograr sus objetivos y tomar decisiones para el plan de acción. Entonces, si vemos, es la estrategia que utilizamos desde los distintos ámbitos de acción de una organización, ¿verdad? De una empresa, partiendo del logro de sus objetivos y, y por ende entonces nos va a permitir tomar decisiones objetivas eh, y más acercadas a la realidad de la empresa. ¿Para qué entonces nosotros buscamos realizar un plan estratégico de negocios? Bueno, primero porque nos permite enfocar el norte de la misión y la visión de nuestra empresa. En nuestra misión es el propósito que queremos lograr, para qué estamos allí, qué es lo que queremos brindarle a nuestros clientes con nuestros productos o servicios. Y la visión es cómo nos proyectamos a mediano, a corto y a largo plazo. ¿Qué queremos lograr? Dónde nos vemos? Para entonces de esta forma poder dar, esos pasos que nos permitan llegar a eso que estamos diciendo que queremos llegar como visión o como proyección. También nos va a permitir identificar oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Esto es muy importante en las organizaciones, pues muchas veces con la rutina y el día a día no nos damos cuenta o no nos detenemos en hacer análisis para ver cómo estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son esas principales debilidades que no nos están permitiendo avanzar o que simplemente nos deja estancados. Entonces, creo que el plan estratégico es o este punto en el plan estratégico es una herramienta muy poderosa de inicio para poder identificar y buscar en qué podemos tener oportunidades y definitivamente entonces hacer fortalezas de esas oportunidades. Otro aspecto que nos ayuda es a definir estrategias para cumplir metas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos estrategias, esas estrategias van acompañadas de objetivos estratégicos que tienen un parámetro de cumplimiento de qué es lo que quiero lograr, que se llama la meta, ¿verdad? Entonces, esto nos permite, esta herramienta, este plan estratégico, permitir es definir esos objetivos estratégicos, esas metas que necesitamos lograr para para obtener esos resultados que deseamos. Y por último, y no menos importante,
es que también nos va a permitir ser un negocio exitoso, tener un negocio exitoso, sostenible y rentable. Pues cuando nosotros hablamos de que trabajamos con estrategias nuestro negocio, indudablemente nos va a dar resultados de una forma diferente a no hacerlo. Entonces, en definitiva, el plan estratégico es la ruta, es el vehículo que nos lleva al éxito y la sostenibilidad de una organización. Y por ende, entonces, a obtener esa rentabilidad que deseamos. Y bueno, hemos entonces determinado que este plan estratégico de negocio nos permite en 10 fases implementar eh, este modelo o implementarlo en el modelo de cada negocio, ¿ok? Él va a ir, él se adapta, esta metodología que se ha diseñado es adaptable a cualquier tipo de negocio. Eso es importante recalcarlo porque nos va a servir tanto para empresas de productos y servicios como para empresas de manufactura como para empresas de productos y servicios. Eh, o netamente de servicios. Eh, a veces vemos como un plan estratégico como algo magnificado, como algo imposible, tiene mucho trabajo. Pues no, resulta que el plan estratégico, si realmente las empresas tomáramos esto como base importante de toda empresa, por muy pequeña que creamos que tenemos, vamos a obtener definitivamente resultados distintos. Y se los cuento desde mi propia experiencia con una empresa de servicios. Y bueno, definitivamente lo que me ha ayudado a hacer, haber implementado esta metodología es en definitiva el resultado que veo, sobre todo la mayor rapidez con la que encuentras resultados, ¿sí? Con la que encuentras logros, porque muchas veces no solamente el logro puede ser financiero, de que esté consiguiendo las ventas. Puedo tener avances importantes en lo operativo que en un corto o mediano plazo me va a dar esos resultados financieros que esperamos. Y entonces se ha determinado que se desarrolle en 10 etapas, ¿sí? En la fase uno que hablamos de la definición estratégica del negocio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cómo es mi modelo de negocio, cuál es ese propósito, cuál es esa misión y esa visión. Bueno, el fase 2, un análisis del entorno y de riesgos y oportunidades. En una fase 3, la definición de objetivos estratégicos. En una fase 4, el análisis del mercado y competencia. En una fase 5, estrategias del mercado y competencia, de mercadeo y ventas, perdón. En una fase 6, el análisis de factibilidad técnico operativo. Es muy importante conocer nuestra operación, así sea una empresa de servicios. También la fase 7, la estructura de costos preliminar. También tenemos que acostumbrarnos a hacer estructura de costo. ¿Cuánto nos cuesta lo que estamos, así sea un servicio, cuánto nos cuesta prestarlo? Y realmente conocer la rentabilidad de cada servicio. Planificación y control del presupuesto, muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a manejar o no, muchas empresas no están acostumbradas a manejar un presupuesto y resulta que el presupuesto es la base fundamental de todo, pues parte de que cuando tenemos un presupuesto con una buena planificación, entonces tenemos mejores controles y vamos a poder obtener esa optimización de los recursos. El análisis, en una fase 9, el análisis financiero. A cada final de cada ejercicio podemos estar evaluando cómo fue ese comportamiento financiero de toda nuestra operación. Y en una fase 10, algo muy importante del plan estratégico, que es el plan de acción y el seguimiento que le debemos hacer a nuestro negocio o a este plan estratégico para lograr realmente que se cumplan
todos los objetivos, las tareas, las actividades que estamos estableciendo para lograr el resultado. Entonces, ¿en qué la fase uno? Cuando hablamos de la definición estratégica del modelo de negocio, ¿qué vamos a hacer allí? Bueno, vamos a determinar nuestra misión. ¿Realmente sabemos quiénes somos? ¿Qué propósito tenemos? ¿Cuál es nuestro alcance? También conocer la visión. Y si no la tenemos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo nos proyectamos a mediano, a largo plazo? Valores, cuáles son nuestros valores con los que nos vamos a mover, con los que nos vamos a dar a conocer en nuestro entorno y en nuestras partes interesadas. Y es esa conducta respecto a creencias y de lo que queremos ofrecerle o dar en nuestros clientes. Y la estructura organizativa, cómo va a ser nuestra estructura, organigrama y nuestra estructura funcional. Entonces, esto es muy importante de inicio porque de aquí partimos. Cuando nosotros sabemos qué somos y para dónde vamos, cómo nos vamos a distribuir esas tareas, esas funciones, cuáles son esos valores que vamos a manejar, eso nos da ya un buen avance a que ese equipo que maneja la organización o que trabaja para la organización o el negocio, van a estar enfocados todos en lo mismo y entonces vamos a remar en una misma dirección. En una fase 2 vamos a hacer un análisis del entorno y de riesgos y oportunidades, como el análisis FODA, ¿sí? El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? Y también un análisis de riesgos, pues acostumbrados a no trabajar sobre la prevención y resulta que trabajar sobre el análisis de riesgo nos permite evaluar dónde podemos tener ciertas vulnerabilidades y cómo las podemos atacar para que no sucedan o para mitigarlas al máximo posible. Entonces, esto nos va a permitir tener un blindaje, si se quiere, en todos esos aspectos más medulares de la organización o de nuestras operaciones para evitar esas pérdidas significativas que luego puedan afectar nuestra rentabilidad o sostenibilidad inclusive. En una fase 3, definición de objetivos estratégicos, vamos a conocer cómo hacer realmente esos objetivos estratégicos a través de una metodología muy interesante o em, digamos de mucho valor, como es la del Balance Scorecard y también a través de determinar cuáles son esos objetivos específicos que se van a derivar de los estratégicos, igual utilizando metodología SMART. Y bueno, es que es muy importante que para poder tener objetivos cumplibles y alcanzables, manejemos la metodología que SMART, por ejemplo, que nos permitan que esos objetivos sean los más acercados posible a la realidad. ¿Sí? Entonces deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y cumplirse en un tiempo determinado. La metodología del Balance Scorecard, que se basa en 4 perspectivas importantes, como la perspectiva financiera, qué importante, ¿no? Esto por eso es que son, en esta metodología del Balance Scorecard, definimos nuestros objetivos estratégicos todo lo que tenga que ver con nuestro proceso financiero para nuestro modelo de negocio. Igual la perspectiva de cliente, ¿sí? Que es una perspectiva también muy importante. Entonces definimos cómo va a ser nuestro enfoque a través del cliente. Igual la perspectiva de procesos, cómo vamos a hacer o a definir o qué objetivos principales vamos a manejar para la realización de nuestros procesos y vamos a definir también objetivos de aprendizaje, porque el activo más importante de una organización son sus empleados y se supone que todos estos personas que cumplen un rol en la organización deben tener las competencias necesarias y deben mantenerse un ambiente necesario para que eh, haya credibilidad y confianza
del personal de la organización y por supuesto crecimiento dentro de ella, que eso a su vez nos va a dar estabilidad, ¿verdad? También tenemos en una fase 5 hacer el análisis de mercado y de la competencia. ¿En qué nos vamos a basar para hacer un análisis de mercado de la competencia? Bueno, empezamos haciendo un análisis del entorno empresarial global, cuáles son nuestros principales entornos, dependiendo del tipo de negocio, cuáles son esos aspectos, eh, digamos, externos y internos que puedan afectar el entorno, el cuáles son esos segmentos del mercado que vamos a utilizar para nuestros productos y servicios. No todos los productos y servicios tienen el mismo segmento, entonces debemos aprender a segmentar, analizar ese mercado potencial donde podamos a- colocar nuestros mayores y enfoque, saber y conocer bien cuáles son esas ventajas competitivas que podemos tener respecto a la competencia, cuáles son esas bondades y en qué nos vamos a diferenciar. También el análisis de la competencia es muy importante para conocer con quién estamos compitiendo, cómo vamos a competir de manera sana, pero que por supuesto nos demarquemos como diferenciadores de nuestra competencia y el benchmarking, que es siempre hacer análisis comparativos de nuestros productos y nuestros servicios respecto a la competencia, respecto al mercado y esto nos va a permitir hacer eh, ajustes o mejoras de nuestros productos y servicios. Igual, en una fase 5 tenemos las estrategias de mercadeo y de ventas, donde vamos a aprender a conocer, bueno, cuál va a ser la estrategia de mercadeo para nuestro producto o servicio, cómo lo vamos a ofrecer, cuáles van a ser esos canales de marketing que vamos a utilizar. Actualmente estamos utilizando mucho lo que es el marketing digital, ¿verdad? Todo lo que es ah, a nivel electrónico y digital. Y bueno, en definitiva es cómo canalizamos esas ventas a través de estrategias eh, factibles y a su vez efectivas de mercadeo, ¿verdad? Para eso también vamos a tener estrategias para analizar nuestros precios. Necesitamos comparar si nuestros precios están siendo competitivos. Igual, si nuestros precios nos están dejando el margen de utilidad que necesitamos. También la estrategia de distribución, si tenemos canales de distribución a nivel físico, por ejemplo, de nuestro producto, cuáles son esas estrategias para que esto también sea de forma eficiente y mantengamos la satisfacción del cliente, cumplamos con esos tiempos de entrega, la estrategia de marketing. ¿Sí? Cómo vamos a hacer el marketing digital o qué otras estrategias de mercadeo vamos a utilizar, si va a ser offline. Y bueno, también estrategias de publicidad eh, de los métodos tradicionales, definir si puede haber otro método, por ejemplo, como televisión, radio, cualquier otro método que nos permita o canal que nos permita o que nos pueda sumar a la estrategia del mercadeo y de las ventas. Y bueno, la estrategia de promociones, ¿verdad? Porque vamos a tener que hacer lanzamientos, promociones y para todo esto debe existir una estrategia analizada, evaluada y bien consensuada y discutida con las personas expertas, cada una en sus áreas para que demos el mejor resultado. En una fase 6 también vamos a aprender cómo hacer un análisis técnico y operativo de nuestra operación, de nuestro modelo de negocio, donde lo primero es, bueno, ¿dónde está la localización de nuestro negocio? ¿Es estratégico nuestra localización? ¿O tendríamos que movernos? Porque quizás la localización está afectando en ciertos procesos del negocio. El layout de las instalaciones, si tenemos una empresa de producción, de servicio, o cómo estamos, ese layout del flujo
de la atención al cliente, de la entrega o de la elaboración de ese producto. Las especificaciones técnicas del producto, las conocemos, las tenemos escritas, documentadas, sabemos exactamente cuáles deben ser esas especificaciones. Todo el personal las maneja. El cliente las conoce también, están estandarizadas. Diagramas de procesos. Podemos hacer diagramas para identificar nuestro flujo y sobre todo los flujos que tengan más críticos y sean importantes de cara al cliente, ¿verdad? También la lista de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, conocer qué tenemos para nuestra operación, cómo están, cuáles son las condiciones, ese inventario que nos permita determinar la depreciación, cuánto tiempo le falta para cambiar a un equipo, por ejemplo, eh, las herramientas, si son suficientes. Y todo esto nos va a ayudar a la operatividad. Y bueno, también tener una lista de proveedores, personas, tareas, para tener organizado todos las partes interesadas que necesitamos en nuestra operación. Entonces, este análisis técnico operativo marca también un punto muy importante, pues muchos de los errores y las deficiencias que tenemos en nuestros procesos y por lo cual muchas veces no fidelizamos a los clientes es por las deficiencias que tenemos en nuestra parte operativa, porque no conocemos nuestro proceso operativo, no lo evaluamos y no conocemos cuáles son las debilidades y qué debemos mejorar de ellos. Tampoco tenemos mediciones o estadísticas para saber cómo está siendo el comportamiento del desempeño de esos procesos. En una fase 7 tenemos también les vamos a mostrar en ese planificador digital la estructura de costos. Los costos pueden ser variables, fijos, los gastos, la utilidad, cómo lo estamos, eh, cómo lo estamos prorrateando de inicio y si esos costos están siendo los mismos al final, por ejemplo, de un proyecto, la utilidad que nos está dejando es la misma que la presupuestada, que la planificada. Entonces es muy importante que esto se determine, pero lo revisemos, le hagamos revisión periódica para conocer si realmente lo que planificamos se está acercando a lo que realmente gastamos. Y para ello entonces tenemos también una fase de 8 de planificación y control del presupuesto donde vamos a planificar eso que acabamos de hablar acá en la estructura de costos, después que sabemos cuánto nos cuestan nuestros productos o nuestros servicios y cuánto queremos eh, tener de utilidad. Bueno, entonces vamos a conocer una buena planificación de estos ingresos que serían cómo planifico mi proyección de ventas, de los costos que ya yo estimé y los gastos. Y entonces en base a esto eh, y tomando en cuenta, puedo controlar o verificar durante todo el periodo si estoy o no desviándome de lo planificado. En una fase 9 es conocer que tenemos que hacer un análisis financiero, que al final se hace siempre los cierres de ejercicio. Básicamente esto es ya netamente siempre en las empresas del contador o de esos auditores que hacen ese balance de ganancias y pérdidas o balance general y nos ayuda a conocer cómo está siendo nuestra utilidad y rentabilidad. Y esto, por supuesto, es el que nos va a dar el, el espejo final si lo que presupuestamos o proyectamos lo pudimos cumplir o no. Esto nos va a permitir, por supuesto, entonces hacer un análisis de causas o de una evaluación de si no lo logramos cumplir, por qué no lo logramos y es lo que queremos entonces mejorar siempre para el siguiente ejercicio. Y un paso 10 que este va a estar durante cada una de las etapas más importantes que tengamos de este plan estratégico, que va a ser el plan de acción y seguimiento. Nos va a ayudar
a tener un plan de acción maestro, un seguimiento de ese cumplimiento de las acciones, vamos a poder monitorear y un seguimiento del cumplimiento de las metas, de nuestros objetivos, tanto estratégicos como específicos, ¿verdad? O, y bueno, esto sería todo respecto a la masterclass. Por eso, acá les dejo una reflexión y es que las empresas en la actualidad, por muy pequeñas que parezcan, demandan ser manejadas con estrategia e inteligencia de negocios o serán reemplazadas a muy corto plazo. Esta es una reflexión que la hice de mi propia autoría. eh, y bueno, ahora les quiero comentar acerca de qué beneficios le podrá traer tener un plan estratégico de negocios. Bueno, en realidad son muchas. Si vieron todas esas fases que tienen, es algo completamente que abarca todas las aristas de una organización y nos va a permitir identificar oportunidades y fortalezas, que ya lo comentamos, definir claramente esos objetivos estratégicos y tenerlos, fijar nuestro enfoque hacia ellos y hacia los específicos que se deriven de ellos, también nos va a permitir conocer nuestro mercado y superar a nuestra competencia. Muchas veces estamos en el mercado, pero no conocemos nuestro mercado ni eh, hacemos ese estudio por falta de tiempo y por la rutina. También nos va a permitir aumentar la rentabilidad y ser sostenible. Es lo más importante hoy en día con lo que estamos viviendo de esta situación tan cambiante de los negocios eh, hoy en día y tanta competitividad. ¿Ok? Sobre todo si tenemos negocios o servicios, prestamos servicios que son online y que se ha desatado en todo este tema de lo que ha sido el COVID, nos ha llevado más hacia la digitalización y entonces tenemos mucha demanda y competencia. ¿Y qué más? Bueno, en definitiva, los emprendedores, cualquiera que va a montar su emprendimiento, debería tener un plan estratégico, pues un plan estratégico como este es el que le define realmente cómo estructurar su emprendimiento de forma ordenada, de forma eh, con una metodología verdaderamente que abarque todos esos aspectos tan importantes y que nos permita hacer, en definitiva, conseguir esos resultados que deseamos. Y por eso entonces eh, tenemos que en 10 sesiones de mentoría, este programa va a ser 10 sesiones de mentoría para esa definición y esa construcción del plan estratégico de tu negocio con un planificador digital que se les da de obsequio porque él está todo en una sola hoja Excel y pueden hacer cada una de esas fases que acabamos de mencionar, las van a tener en el planificador digital, 2 sesiones de mentorías de seguimiento por 3 meses. ¿Ok? Son 2 horas mensuales, así que ese es un obsequio también que les estoy dando. Esta inversión en su precio regular costará $622, ¿sí? Pero como estamos en una oferta de lanzamiento y queremos que todos avancen con su plan estratégico, estamos ofreciendo una oferta hasta el 10 de diciembre de solo $147. Es casi eh, 5 veces menos lo que es su valor real. Entonces, y te tengo otra buena noticia, que puedes pagarla en 3 cuotas quincenales de solo $49, empezando con tu primera cuota hasta el 10 de diciembre por $49 nada más. Y luego pagas en las siguientes 2 cuotas en eh, lo que resta del mes de diciembre. Así que no te puedes perder esta oportunidad. Es un planificador súper interesante o digamos que te va a generar muchísimo valor y me gustaría que si estás en este enfoque de tu emprendimiento, de mejorar tu negocio, de hacer cosas distintas, de obtener mejores resultados, entonces no te pierdas esta
esta oportunidad del programa. Gracias